Bueno, son las 12:05, me parece que vamos a dar lugar ya a comienzo de la actividad. Hasta ahora se conectaron 45 participantes. Bueno, el día de hoy, en el workshop del día de hoy, tenemos el gusto de presentar a la doctora Elena Salerni. Elena es médica endocrinóloga y osteóloga, ex jefa de la sección de osteopatías metabólicas del Hospital Durán, directora médica de CISEMO, fundadora de AOM y de SAO y expresidenta de la Sociedad Argentina de Osteoporosis. Tiene mucha experiencia en el tema, es un placer escucharla nuevamente. Ella nos va a hablar hoy, después vamos a hacer preguntas una vez que termine su presentación sobre actualización en el tratamiento de osteoporosis que gracias a todos los avances que hubo en los últimos años podemos disponer de distintos tratamientos y opciones terapéuticas para los pacientes hoy. Es distinto a lo que nos pasaba hace 20, 30 años atrás, que teníamos solo 2 drogas por ahí para poder tratar esta patología tan frecuente, silente y que muchas veces no es diagnosticada, como vamos a ver. Así que Elena, es un placer poder tenerte. Gracias a Amgen por poder organizar este evento y te escuchamos para luego entrar en las preguntas con los participantes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer participar de este workshop. El tema del cual yo me voy a ocupar, ¿sí?, es de la osteoporosis primaria, diagnóstico de acuerdo al riesgo de fractura. Yo me voy a centrar en los pacientes de alto y muy alto riesgo, pero igual vamos a repasar también lo demás. ¿Por qué es importante el tratamiento de la osteoporosis? ¿Cuál es el objetivo? Reducir el riesgo de fractura individual de nuestro paciente, el que tenemos sentado frente a nosotros, con datos poblacionales. Por eso esto es todo un desafío y la meta entonces de la reducción del riesgo, tenemos una gran cantidad de drogas, como acaba de decir el doctor, que nos favorecen. ¿Y cuáles son las evidencias de la reducción del mismo? Bueno, como la densidad mineral ósea, digamos, corre semejante a la disminución del riesgo de fractura, nosotros tenemos evidencias a través de los incrementos de la densidad mineral ósea. Y por supuesto ahora tenemos muchas técnicas en las cuales no vamos a ahondar, y lo que vamos a elegir es de acuerdo a la edad del paciente y el riesgo inicial. ¿Por qué es importante reducir el riesgo de fractura? Este es los años perdidos por discapacidad en 1000 pacientes año. ¿Qué quiere decir? Que esta columna que dice 903 es casi el 90% del año perdido por una fractura vertebral y casi un 60% por la fractura de cadera. Y en este tópico, estos años perdidos de discapacidad están en el 4.º lugar, que no es poco, después del infarto agudo de miocardio, la demencia y el cáncer de pulmón. El abordaje del tratamiento ha ido variando. Hace muchísimos años hablábamos del riesgo, del umbral de fractura, después pasamos a priorizar los calculadores como el Garvan y el FRAX que usamos, considerando siempre sus imperfecciones, y últimamente el concepto de alto y muy alto riesgo se ha centrado en el tiempo que ha transcurrido de la última fractura y cuál es esa fractura a la cual llamamos centinela. Como ustedes pueden ver, el 60% de una segunda fractura ocurre en los 2 primeros años. Y fíjense la empinada, que es la curva, que más de este porcentaje ocurre en el primer año. Y el resto ocurre, o sea, el 40% de la segunda fractura, ocurre en los 8 años subsiguientes. Considerando que el riesgo de fractura vertebral o de cadera es del doble para el riesgo que de otras fracturas. Y esto lo podemos ver aquí en las curvas, ¿sí? Esto es la columna y el azul es la cadera, y sabemos que la cadera es 12 veces mayor el riesgo cuando es la fractura centinela, 8 veces cuando se trata de una fractura humeral y 4 veces cuando es una fractura de antebrazo. O sea que el riesgo está bastante aumentado, aún con la fractura de antebrazo como fractura centinela. Y la fractura vertebral realmente es todo un desafío y un gran problema, porque la primera fractura
desplaza el centro de gravedad del individuo hacia adelante, por lo tanto la presión que recibe la vértebra es mayor en su pared anterior. Por lo tanto, la fractura vertebral previa es todo un problema. Otro problema es aquellos pacientes que reciben drogas que disminuyen la densidad mineral ósea mucho en las vértebras, como los glucocorticoides o como los inhibidores de la aromatasa, o el antecedente de vertebroplastía. Y un pensamiento adicional debemos hacer respecto de denosumab. Ustedes saben que atrasar las dosis de denosumab puede desencadenar sin ningún elemento que lo prevenga previamente o que nos advierta previamente el síndrome de fracturas vertebrales múltiples. Por lo tanto, no atrasar una dosis de denosumab más allá de un mes porque están descritos individuos con este problema ya a los 30 días de atraso. ¿Qué tenemos que hacer? Dar un bifosfonato para fidelizar la ganancia que hemos obtenido en la densidad mineral ósea. Y en este cuadro vemos lo mismo, lo problemático que es la fractura vertebral, que tiene una pendiente empinada como todas las demás, pero estas se van aplanando, ¿sí? Y en cambio la fractura vertebral sigue en valores muy importantes. ¿Y qué es lo que nos preocupa? Bien, el hecho de que estas son las mujeres y los varones que han recibido, que han tenido una fractura de cadera, fíjense, casi el 90% no reciben tratamiento a posteriori. Y de los que venían recibiendo tratamiento, el 50% deja de hacerlo. Y esto más o menos, algo similar ocurre en la fractura vertebral. Así que es muy importante considerar al individuo fracturado. ¿Cómo hacemos para determinar el riesgo de fractura? Establecer entonces cuál es la fractura previa y su antigüedad. Podemos también auxiliarnos con la densidad mineral ósea de la cadera y la columna, porque les dije que era un indicador de la reducción del riesgo. Considerar la radiología y el espinograma para ver fracturas antiguas y tomar en consideración si el paciente ha tenido caídas previas. Por supuesto, calcular la probabilidad a 10 años por FRAX, incluyendo, como ustedes saben, en el FRAX, los factores de riesgo, tanto personales como familiares. Y si con esto no nos alcanza, tenemos los marcadores óseos. Ustedes pueden ver en este cuadro cuando calculamos el riesgo por DEXA, cuando calculamos el riesgo por marcadores y cuando calculamos por DEXA y marcadores. Por lo tanto, el riesgo de una nueva fractura puede llegar a ser 6 veces superior, como lo muestran estas curvas, ¿sí? Cuando consideramos las 3 cosas: fractura previa, DMO baja y CTX aumentado. Los pacientes de bajo riesgo son aquellos que no han tenido fracturas, los que tienen un T-score mejor que -1 y los que el FRAX tienen una probabilidad menor al 3% de fracturarse a 10 años en cadera y un 20% en fractura osteoporótica mayor. O sea, todo está muy bien. Estos no requieren intervención farmacológica, pero obviamente les vamos a enseñar a aportar una cantidad de calcio necesario y a mantener los niveles de vitamina D normales. Con respecto al riesgo moderado, bueno, estos pacientes también son sin fractura, con un T-score entre -1 y -2,5, con un FRAX también menor a 3% y a 20% respectivamente, y en estos pacientes lo que necesitamos es mantener la masa ósea, por lo tanto podemos utilizar estrógenos, raloxifeno, y si se situaran ya muy cerca del -2,5. Y los de alto riesgo son pacientes que ya tienen una fractura de cadera o de raquis mayor a 2 años de antigüedad, o sea, no en los últimos 2 años. Un T-score igual o menor que -2,5 y una probabilidad de FRAX mayor o igual al 3% para cadera o 20% para fractura mayor osteoporótica. Y en estos individuos también, en cuanto sumemos todos estos elementos, podremos tratarlos con estrógenos, raloxifeno, bifosfonatos y en casos más severos, denosumab o anabólicos. Y esto es lo que nos preocupa, muy alto riesgo o riesgo inminente de fractura. Aquí tenemos que ser drásticos
con el tratamiento y muy conscientes en la elección del fármaco. La fractura reciente en los últimos 12 meses, como les había dicho, el antecedente de fracturas múltiples, que el paciente se haya fracturado cuando se encuentra en un tratamiento para la osteoporosis aprobado para ello, cuando esté recibiendo medicación que sea perjudicial para los huesos, corticoides, inhibidores de la aromatasa, cuando tengan un T-score muy bajo, menor de -3, con un muy alto riesgo de caídas o una probabilidad de FRAX que es un 50% superior a los que habíamos mencionado antes. ¿Qué quiere decir? Más de un 30% para fractura mayor osteoporótica o un 4,5% para cadera. ¿Qué tenemos que hacer? Reducir rápida y drásticamente el riesgo. Sostener dicha reducción a lo largo del tiempo y mejorar la densidad mineral ósea lo más rápido posible. Para eso tenemos una batería de drogas, dijimos, y sabemos cuál es la reducción inicial y final de cada droga y cuánto es el tiempo por seguridad que podemos utilizarla. Y para el tratamiento con teriparatide o avaloparatide es de 2 años, para romosozumab, del cual vamos a hablar, 1 año, para denosumab el tratamiento continuado por 10 años mostró persistencia del efecto por un lado y un buen perfil de seguridad con un gran efecto antifractura. Para los bifosfonatos, 5 años, pero si el paciente permanece en riesgo, puede continuarse. Después vamos a ver en nuestra experiencia, aquellos que habían pasado los 5 años, qué pasa con este tema. Una cosa muy importante es que el orden de la secuencia no es indistinto. ¿Y por qué no es indistinto? Porque los anabólicos tienen una ventana anabólica, se llama redundante, ¿sí? Diferente de acuerdo a cada una de estas drogas, y ejercen su máximo efecto cuando el paciente es virgen de tratamiento. Para teriparatide, la ventana anabólica es muy interesante, es un poco más amplia para avaloparatide, con la cual no contamos, y más amplia aún para romosozumab, porque combina 2 efectos: aumento de la formación ósea y disminución de la resorción. Y este es un estudio que se presentó el año pasado en el ESEO por Canis, donde ustedes pueden ver que las barras rojas a lo largo de la vida va increyendo el riesgo de fractura. Las barras verdes, ¿sí?, son si aplicamos la secuencia primero anabólicos y después antirresortivos. Esto es a 10 años, ¿sí? Y como pueden ver, la reducción de la fractura en las barras verdes es superior a la reducción con la secuencia opuesta, barras color naranja. Por lo tanto, esto hay que recordarlo, ya que si nos encontramos con un paciente de alto y muy alto riesgo, debemos iniciar con un tratamiento anabólico. En el caso de que el paciente no pueda acceder a un tratamiento anabólico o no pueda recibirlo, por ejemplo, en el caso de teriparatide por haber padecido un carcinoma reciente, denosumab es la mejor opción. Y en el caso de las fracturas vertebrales múltiples es sin suspensión. ¿Por qué entonces vamos a hablar de romosozumab en pacientes de alto y muy alto riesgo? Porque es una droga muy novedosa y que nos da una gran ayuda. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Romosozumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une a la esclerostina y la inhibe. Y ustedes dirán, ¿qué es la esclerostina? La esclerostina es una sustancia que se sintetiza en los osteocitos, inhibe la ruta del Wnt beta-catenina y por lo tanto disminuye la formación ósea porque disminuye el número de osteoblastos y su función. Esta síntesis de esclerostina está codificada por el gen SOS y la enfermedad que inspiró a los investigadores es la enfermedad de Van Buchen. Y estos individuos lo que tenían era un gran crecimiento óseo con deformidad y con compresión de los nervios facial y auditivo. Los heterocigotas no tenían una mayor fortaleza de los huesos, pero sin las consecuencias de los homocigotas. ¿Quién regula la transcripción de este gen que codifica la esclerostina?
Bueno, está negativamente regulada, ¿por qué? Por lo que es bueno para el hueso, PTH, estrógenos, andrógenos y la carga mecánica. Y está positivamente regulado para lo que es malo, hipoxia, glucocorticoides, glucosa elevada y productos acá es de glicación avanzada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción del romosozumab? Bien, aumentar la formación de hueso a través de las células activando las células de revestimiento, reclutando células osteoprogenitoras, aumentando el número de osteoblastos, su maduración, y disminuye la apoptosis de los mismos, con el efecto positivo sobre la formación ósea, es muy importante. Y por otro lado, lo que hace es modular la relación RAN-ligando osteoprotegedina. El resultado final es el incremento de la masa ósea. Los estudios clínicos, bueno, muy bien, vamos a empezar por el estudio pivotal, lo vamos a ver rápidamente, así que no se asusten. En el estudio pivotal se reclutaron mujeres que tuvieran entre 55 y 90 años y que tuvieran un T-score de menos 2,5 en cadera total o cuello femoral. Y se excluyeron las que estaban gravemente comprometidas. Recibieron un año de romosozumab y un año de placebo, y luego después pasaron a denosumab en el segundo año. ¿Qué se observó respecto de nuevas fracturas vertebrales? Que acabamos de decir que es el cuco, ¿sí? Y lo que se vio es que ya a los 6 meses había una reducción que se acercaba a la significación y al año una reducción significativa de estas nuevas fracturas vertebrales. También se observó que había una reducción de las fracturas clínicas. ¿Cuáles son las fracturas clínicas? Todas aquellas de las que nos enteramos, las fracturas por fragilidad no vertebrales y las fracturas vertebrales sintomáticas. Y lo que se observó, que las fracturas clínicas también reducían, pero las no vertebrales había un acercamiento a la significación, pero no era significativo. Y entonces analizaron dos poblaciones diferentes, la de América Latina y la del resto del mundo. Ustedes dirán, ¿cómo hicieron esto? Bueno, porque fueron a valorar post-hoc qué había ocurrido en el placebo de esta área de América Latina. Y hubo un mal reclutamiento de los pacientes con un muy bajo porcentaje de fractura. Fíjense en el resto del mundo la diferencia en el placebo de ambas poblaciones. Por lo tanto, romosozumab en realidad tuvo, bueno, más fracturas que el placebo. Y si lo vemos en números, en América Latina había un 15% de fracturados y en el resto del mundo prácticamente el doble. ¿Qué pasó a nivel de la densidad mineral ósea? Bueno, miren qué hermosa curva de incremento respecto del placebo en columna lumbar y en cadera total. Y ustedes me dirán, claro, pero cadera total y columna lumbar tienen una buena proporción de hueso trabecular y es el que suele responder mejor. Sin embargo, fíjense al año cómo aumentó el cuello femoral, que tiene mayor cantidad de hueso cortical y que en realidad este 5,2% es difícil que lo veamos con las drogas que antecedieron al romosozumab. ¿Y por qué es esto? Bueno, de esta diapositiva podemos sacar dos conclusiones. Una, que es muy importante la formación ósea inducida y que lentamente va cayendo. Y paralelamente una gran reducción de la resorción que también se va aplanando la curva. Por lo tanto, es por esto que utilizamos romosozumab a lo largo solamente de 12 meses. ¿Qué pasó con el estudio de extensión que les mencioné antes? Bueno, en el primer año es lo que vimos, después se adicionó denosumab otro año y otro año más en el estudio de extensión. No los voy a agobiar con los 24 meses, así que vamos directo a los 36 meses, ¿sí? Y lo que ocurrió fue una reducción de la fractura vertebral nueva muy sustancial. O sea que el denosumab logró mantener esa reducción de las fracturas vertebrales. Y otra vez el mismo problema, América Latina versus el resto del mundo. En el resto del mundo hubo
una reducción de las fracturas vertebrales nuevas, de las fracturas clínicas, y sí hubo una reducción de las fracturas no vertebrales. Mientras en América Latina esto no ocurrió, solamente la reducción de la fractura nueva vertebral. Y nuevamente, a lo largo del tiempo, la variación de la densidad mineral ósea, que como ustedes pueden ver, hay una gran pendiente, que es el primer año, ¿sí? Que es más suave en cadera y en cuello femoral, y después mantiene un incremento en una curva un poquito más suave, más aplanada. Por lo tanto, el tratamiento con romosozumab durante un año fue bien tolerado, y después vamos a ver los eventos adversos, y redujo rápidamente el riesgo de fractura vertebral y de fractura clínica. Y el tratamiento secuencial con romosozumab seguido de denosumab parece bastante prometedor, ya que aumentó en forma constante la densidad mineral ósea, redujo también el número de fracturas a lo largo de 36 meses en pacientes que habían comenzado romo respecto de placebo. Y respecto de los eventos adversos de interés, bueno, la reacción en el lugar de inyección, sí, esto es esperable, es mayor obviamente con romosozumab, y un detalle a tener en cuenta es la hipocalcemia. Recuerden que el paciente, antes de iniciar un tratamiento, ya sea con denosumab o con romosozumab, que disminuyen francamente la resorción, y en el caso de romosozumab lleva calcio al hueso, estar seguros de que el paciente puede tolerar 1 gramo y medio de calcio, si no va a tener un incremento de paratormona. Y respecto de vitamina D, que esté en valores superiores a 30, eso es fundamental. ¿Cómo se dan cuenta ustedes si el paciente está recibiendo la cantidad apropiada de de calcio, y lo está absorbiendo bien? Piden una paratormona al mes, y si esta se incrementa, hay que modificar el aporte de calcio o favorecer su absorción con calcitriol. Y bueno, los 24 meses fue bien tolerado, y esto es lo mismo a lo largo de los 36 meses, ¿sí? Así que estos resultados respaldarían el beneficio clínico de mantener, digamos, de dar primero un fármaco muy estimulante de la formación, seguido de un antirresortivo. Y ahora vamos al estudio ARCH, que es hermoso el estudio ARCH. ¿Por qué? Porque tomó pacientes que ya se habían fracturado y valoró si romosozumab seguido de alendronato, que es en realidad el gold estándar de los bifosfonatos administrados por vía oral, era superior al alendronato solo para reducir el riesgo de fractura en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis y fracturas previas. Así entonces se enrolaron los pacientes en romosozumab o alendronato, y se prolongó hasta los 36 meses después del romosozumab, alendronato, y después del alendronato obviamente continuaron con alendronato, por lo tanto no hubo un grupo placebo. ¿Y el objetivo cuál fue? La reducción de fracturas vertebrales y fracturas clínicas nuevas, de fracturas no vertebrales, la densidad mineral ósea de la columna, como en el otro, como en el frame, a los 12 y 24 meses, pero también valoró fractura de cadera, fractura osteoporótica grave y otras categorías de fracturas. Y como ustedes pueden ver, estas eran pacientes que estaban más deterioradas, y de hecho eran mayores en edad, tenían por lo menos una fractura vertebral moderada o severa, o más de 2 fracturas vertebrales, o bien tenían un T-score de -2 con más de 2 fracturas vertebrales moderadas o severas, o una fractura de cadera 3 o 24 meses, entre 3 y 24 meses antes de la aleatorización. Y como ustedes pueden ver, el porcentaje de fracturas previas era muy alto, como correspondía a los criterios de inclusión. ¿Y qué pasó? Bien, aquellos pacientes que recibieron romosozumab en el primer año bajaron sustancialmente la incidencia de fracturas vertebrales nuevas a lo largo de 24 meses. Estos son los 12 meses y estos son los 24 meses. Pero también, como les dije antes, como los habían considerado otras fracturas, como la fractura grave o la fractura de cadera, también hubo una reducción sustancial
¿sí? Ustedes pueden ver los rosaditos, son todos los que recibieron alendronato y los que recibieron romosozumab en el primer año, y siempre fue significativa la reducción de las fracturas. ¿Qué pasó con la densidad mineral ósea? Bueno, nuevamente un incremento muy importante en la columna lumbar, sí, en los 6 y 12 meses con romosozumab, y mucho más tenue con alendronato. Y después, por supuesto, las curvas se van aplanando. Y lo mismo, como les comenté antes, con, por supuesto, la curva es más plana. Fíjense lo que les contaba antes, que con alendronato en el primer año el incremento en cadera total y mucho menos en cuello femoral, ¿sí? Es interesante. Fíjense lo que les comenté antes, alrededor del 6% en el caso del estudio FRAME, y aquí solamente un 1,7 en el estudio ARCH con alendronato, ¿sí? Ahora vamos a los eventos adversos. ¿Qué apareció en este estudio ARCH? Bien, que había aumento de los episodios cardiovasculares serios, como eventos cardíacos isquémicos y evento cerebrovascular. Y esto no había aparecido, les dije antes que íbamos a hablar después en esto en el FRAME, no fue notificado en el estudio FRAME. Entonces, habría que evaluar en estos pacientes estos eventos cardiovasculares. Si quieren, después lo charlamos en la discusión o en las preguntas. Pero considerando que estos pacientes eran bastante mayores que los otros en edad y que también tenían antecedentes de eventos cardiovasculares serios. Resumiendo, entonces, el romosozumab seguido de alendronato mostró reducción de fracturas vertebrales nuevas y clínicas con 12 meses de tratamiento, y reducción de fracturas clínicas no vertebrales de cadera en el análisis primario a 24 meses. Aumentos rápidos y significativos de la densidad mineral ósea, ¿sí? Como vieron en el FRAME, esto ya lo hablamos, y bueno, más evoluciones al respecto de los eventos adversos se hallan en progreso. Por lo tanto, romosozumab, seguido de una terapia antirresortiva, podría mostrar resultados significativos, sobre todo en pacientes con muy alto riesgo de fractura, como era el caso de la selección de estos pacientes del ARCH. ¿Qué pasa cuando hacemos la secuencia inversa? Un antirresortivo seguido de un proformador en un individuo con muy alto riesgo, y es lo que nos pasa muchas veces en el consultorio. El paciente viene previamente medicado con un bifosfonato. Bien, este es el estudio en el cual se valoró el romosozumab, ¿sí?, en pacientes que hubieran recibido bifosfonatos orales previamente, y se comparó cabeza a cabeza con teriparatide. Estos pacientes tenían que tener por lo menos 3 años de tratamiento con bifosfonatos y por lo menos 1 año con alendronato. Se randomizaron a romosozumab o a teriparatide, y al cabo de 1 año finalizó el estudio. Por supuesto, tenían el requisito de haber recibido los bifosfonatos, ¿sí? Y había un 100% de pacientes que tenían una fractura previa. Se valoró la densidad mineral ósea y se valoró los marcadores, y así como la fuerza en la cadera en condiciones de carga con análisis de elementos finitos. ¿Qué se encontró en la densidad mineral ósea? Bueno, romosozumab en pacientes con antecedentes de al menos 3 años de bifosfonatos previos tuvo una mejor ganancia en la columna lumbar, tanto a los 6 meses como a los 12 meses. Y ahora después vamos a ver el estudio Euroforce para comprender mejor un poquito qué pasa con el teriparatide. Y con respecto a cadera total y cuello femoral, también lo que está descrito en el Euroforce, que en el primer año puede haber un descenso de la densidad mineral ósea con teriparatide, que después se va recuperando. Obviamente el efecto biológico es diferente, ¿no es cierto? Teriparatide aumentó en mayor proporción el CTX, o sea, una sustancia proveniente de la resorción ósea. ¿Por qué? Porque está acoplada la formación, ¿sí?, la formación con teriparatide con la resorción, cosa que no ocurre con
romosozumab, que aumenta la formación y aplana la resorción ósea. Por lo tanto, mujeres posmenopáusicas con osteoporosis y un elevado riesgo de fractura que hicieron la transición del tratamiento a bifosfonatos, bueno, presentaron una buena tolerancia al tratamiento de 12 meses con romosozumab, obtuvieron un mayor aumento de la densidad mineral ósea en la columna y la cadera, y además mejoraron la fuerza de la cadera por análisis de elementos finitos que teriparatide. Y en la densidad mineral de la cadera total, la fuerza estimada de cadera disminuyó con el uso de teriparatide. Las diferencias en respuesta pueden adjudicarse fundamentalmente al efecto dual que tiene romosozumab. Este es el estudio Euroforce que yo les comentaba. Estos son los pacientes vírgenes de tratamiento tratados con teriparatide, y como ustedes pueden ver, 6, 12, 18 y 24 meses hay un incremento sustancial de la densidad mineral ósea en la columna. Con tratamiento previo con bifosfonato, ustedes mismos pueden ver la estatura de las columnas, que es inferior. Y peor todavía si han sido no respondedores a los bifosfonatos. ¿Qué quiere decir esto? Que pensar en el paciente con alto riesgo y muy alto riesgo en iniciar con un tratamiento anabólico. Supongamos que no tenemos romosozumab, que tenemos solo teriparatide. Fíjense qué pasa cuando el paciente no responde al bifosfonato, cómo perdemos de ganar tejido óseo. Y lo que les comentaba recién, estos son los vírgenes de tratamiento, estos los respondedores a bifosfonatos, como en los primeros 6 meses o incluso en el año pueden perder densidad mineral ósea, así que no desalentarse. Y este es el viejo data switch, donde se ve que es mucho mejor iniciar con teriparatide seguida de denosumab que la secuencia inversa, en donde más o menos, sobre todo en columna está un poquito mejor, pero fíjense ustedes que en cuello femoral y en cadera total no hacemos un gran negocio empezando con un antirresortivo. ¿Y qué pasó en nuestra experiencia? Bueno, esto es nuestra experiencia de un grupo llamado Grupo Argentino de Osteoporosis, en los cuales había pacientes tratados con denosumab, con tratamiento previo, y los naive. No hubo diferencias en la ganancia. Quiere decir que esto es un número alentador, porque la respuesta a denosumab no es tanto peor si habían recibido bifosfonatos previos. Y lo que sí es muy importante, que les dije al comienzo, con respecto al tiempo de duración del tratamiento con bifosfonatos. Nosotros tuvimos, ¿no es cierto?, un grupo naive, un grupo control, con bifosfonato, y el grupo control. Este grupo control había recibido la misma cantidad de años de bifosfonatos que estos otros dos grupos. Y fíjense que seguir un año más con el bifosfonato que veníamos utilizando, solo nos permite una ganancia muy exigua en la columna lumbar y ningún cambio en cuello femoral ni cadera total. Por lo tanto, tiene mucho sentido mantener mucho más allá de 5 años, 6 años el tratamiento con bifosfonatos. Bueno, la pregunta del millón es, ¿paso denosumab o le doy zoledrónico? Y este es un estudio que valoró a 625 mujeres que habían recibido bifosfonatos por más de 2 años con un T-score de menor a menos 2.5, y lo que se observó era que la ganancia en masa ósea era mucho mejor con denosumab que con ácido zoledrónico. Entonces, sabiendo que en general respondieron bastante bien los que venían ya tratados con bifosfonatos, elegiríamos, en este caso, si el paciente no puede pasar a romosozumab, teriparatide tiene un delay de cerca de 1 año, elegiríamos el paciente denosumab o romosozumab, porque sabemos que hay una mejor ganancia de masa ósea. Y de hecho, fíjense que el denosumab respecto al zoledrónico alcanzó el mínimo cambio significativo al año, prácticamente el doble en todas las localizaciones que el ácido zoledrónico. ¿Qué hacemos cuando no alcanzamos el target con bifosfonatos orales? Bueno, la reducción del riesgo, al aumentar más la DMO que el ácido zoledrónico, sería denosumab,
y, por supuesto, no continuar con el mismo bifosfonato. Si decidimos por teriparatide, que no es una mala elección, es una buena elección, pero sabemos que en cuello de fémur y cadera total, en los primeros 6 a 12 meses, no va a haber un incremento tan importante o incluso reducción. No desalentarse. El incremento va a ocurrir luego, a los 18 y 24 meses, así que continuar con ese tratamiento. Y si elegimos romosozumab, vimos en el estudio Structure con osteoporosis, con pacientes con elevado riesgo de fractura, que presentaron buena tolerancia y obtuvieron un aumento mayor en la densidad mineral ósea de la columna y de la cadera, además de mejorar la fuerza en relación a teriparatide. 2 palabras para que no se desmayen de varones, ¿sí? Les leo solo el resumen, les cuento el resumen. Estos son varones con osteoporosis, en tratamiento 12 meses con romosozumab, y lo que se observó fue un aumento rápido y significativo en la densidad mineral ósea de la columna y la cadera total. Evaluación de los marcadores de remodelación, un rápido incremento en la formación y disminución de la resorción, y en general son consistentes con los que ocurren con el frame. En general, todos los estudios hechos con varones se basan en la densidad mineral ósea y se extrapola en la reducción de fracturas con los tratamientos o con los estudios pivotales de las mujeres posmenopáusicas. Y en general, el romosozumab fue bien tolerado dentro de la población y la incidencia de eventos adversos y eventos adversos graves estuvo balanceado en los grupos de tratamiento. Y lo último que quiero que se lleven a casa hoy, el concepto de vacaciones farmacológicas no debe aplicarse a medicamentos que no sean bifosfonatos, porque al metabolizarse la droga se reanudará la pérdida ósea y aumentará el riesgo de fractura. Por lo tanto, después de la suspensión de teriparatide, estrógenos, raloxifeno o denosumab, la densidad mineral ósea va a tender a disminuir y el riesgo de fractura a aumentar. Y, como todos ustedes saben, que el ritmo de pérdida es inherente a cada droga. Bueno, muchas gracias por haberme prestado atención. Así que ahora nos quedamos a las preguntas. Muchas gracias. Elena, impresionante, gracias por tu actualización, muy buena. Bueno, damos lugar a las preguntas. Un comentario por ahí disparador. Esta pandemia llevó a que mucha gente dejara muchas de estas drogas, ¿no? Sí, Entonces, hemos tenido pacientes que de golpe estaban con denosumab y no vinieron, ni siquiera consultaron, y de golpe aparecen con marcadores óseos por las nubes, 6 meses después de haber suspendido el denosumab, es decir, de no haber hecho cuando correspondía la dosis, y hemos empezado ahí con un bifosfonato para frenar un poco esa pérdida que por la suspensión del tratamiento. ¿Qué experiencia tuviste al respecto de eso? Bien, en general no tuve tantas desertoras, no tuve muchas, algunas sí, y bajaron un montón. Pero lo que pasó, además de que no se aplicaron la dosis de denosumab, fue que bajaron el aporte de calcio, que por supuesto bajaron el ejercicio, y que muchas pacientes que eran del grupo de bajo riesgo entraron en riesgo por esta disminución del aporte. O sea, digamos, siempre volver a ver al médico, se hace hincapié en que no deje el calcio, que la vitamina D, que se la medimos, que no se la medimos, y es fundamental eso. Pero por suerte no hubo tantas desertoras con denosumab. Una gran ventaja del denosumab es que permite la autoaplicación, ¿sí? Sí. Y otra cosa que sí vimos es que tal vez en pacientes que hubieran alcanzado el target en pandemia, al no poder utilizar o tener más resquemores en el uso de zoledrónico para fidelizar la ganancia obtenida con denosumab, tuvimos que pasar al alendronato, que lo podían tomar perfectamente y que es una droga maravillosa, aunque tiene 8.000 años de antigüedad. Y estas pacientes bastante mantuvieron con el alendronato la densidad. ¿Sí? Sí. Así que eso es importante. Y ya les digo, el denosumab tenía la ventaja de la autoaplicación y del videíto que le podíamos mandar y demás. Exactamente. Bueno, una de las preguntas, bueno, aparte del agradecimiento y de excelente presentación y demás,
Si el Prolia o el denosumab produce aumento de enzimas hepáticas, pregunta la doctora María del Carmen. No, en ninguno de los casos lo hemos visto aumento de enzimas hepáticas. Denosumab para nada. Perfecto, perfecto. Y con respecto al tema del riesgo, bueno, acá Santiago Gutiérrez pregunta, ¿administrar un tratamiento de testosterona en varones no puede ser eficiente, dado que hay estudios que muestran que al menos el 30% de los varones con osteoporosis tienen déficit o insuficiencia de testo, además de que el 20% de los pacientes masculinos mayores de 50 años con hipogonadismo vieron una relación sustancial con la osteoporosis? Bien, es una excelentísima pregunta. El varón hipogonádico indudablemente debe ser sustituido. Mejora la densidad mineral ósea sin lugar a dudas, e incluso la de cadera, porque aumenta la masa muscular, ¿sí? O sea, mejora la masa muscular, pero no está, digamos, no está probado que reduzca el riesgo de fractura. Por lo tanto, si el paciente tiene un hipogonadismo, por supuesto lo sustituimos, y si tiene un alto, muy alto riesgo de fractura, deberá recibir un tratamiento concomitante con una droga que sí probadamente reduzca el riesgo. Claro, perfecto. Y el doctor Sanpellegrini pregunta que ¿cuándo aconseja solicitar cadera total? Uno acostumbra siempre solicitar raquis y fémur izquierdo. Bueno, a ver. Siempre te informan en total también cuando le pedís fémur izquierdo. Exactamente, exactamente. Y un detalle, primero yo diría que deberían acostumbrarse los centros, que aunque el prepago pague 2 localizaciones, raquis y una cadera, deben hacerse las 2 caderas. Esta es una discusión más que vieja. ¿Por qué? Porque no tenemos manera de extrapolar el valor de una cadera con la otra cadera, porque va a depender del uso mecánico, si se le duele la rodilla, si le duele el tobillo, o si tiene escoliosis o una actitud escoliótica. Por lo tanto, a veces hay pacientes que tienen casi un desvío estándar de diferencia de una cadera a la otra. Si le damos un tratamiento médico focalizado en un osteoformador o un antirresortivo, vamos a mejorar la cadera que está bien y la cadera que está mal va a seguir igual. ¿Por qué? Porque no cambiamos el uso mecánico. Entonces, fundamental, las 2 caderas. En las 2 caderas, lo que nos da rápidas diferencias también es el trocánter. Cuando corregimos el uso mecánico de un lado a otro, mejora más rápido el trocánter. O sea, nos está dando idea de si el paciente está siguiendo nuestros consejos de cambiar la cartera de lado, de apoyarse más del lado que tiene peor, de ir al kinesiólogo, de hacer RPG. Entonces, lo importante es las 2 caderas y si el paciente tiene una cadera muy diferente, empezar con nivelarlo, porque si no es inútil. Claro, exactamente. Muy bien, gracias. Y la doctora Pensi, ¿cómo andas, Graciela? Pregunta... ¿Cómo estás, Graciela? Además quiero saludar a Hilda Schafstein, que la veo ahí. Sí, está en Bariloche. Ha sido compañera mía de la residencia, así que un beso grande, Hilda, me encanta verte. Siempre presente en todos los workshops. Hilda porque es una niña 10, es sumamente aplicada la doctora. Muy aplicada, muy aplicada. Bueno, Graciela Pensi, aparte, bueno, felicitándote, pregunta, Romo y efectos cardiovasculares. Previamente, ¿solo hacen, averiguan por lo que refiere el paciente o hacen algún pedido cardiológico previo por la incidencia tan alta? El riesgo cardiovascular está unido a la edad. ¿Sí? Les transmito una pregunta que se le hizo a Felicia en un workshop pasado de Amgen. Ella dijo que si el paciente estaba entero, si estaba bien, la edad no era limitante, pero sí es un factor de riesgo, así que no olvidarlo. Segundo, hay que considerar una serie de factores. Si el paciente hace ejercicio o no hace ejercicio. Ejercicio significa más de 7.000 pasos por día. Si es hipertenso o no es hipertenso. Si es tabaquista, si tiene la glucemia alta y si tiene dislipemia. Y la pregunta del millón es si tiene ANGOR o lo ha tenido digamos, en el periodo próximo a la consulta con nosotros. ¿Sí? Un año, teóricamente un año previo. Sí, exactamente. Algún evento vascular un año previo. Previo. Y si ha tenido el antecedente un evento cardiovascular o cerebrovascular, bueno,
tomar todos los factores de riesgo, optimizarlos. Hay factores de riesgo que se pueden mejorar rápidamente, como por ejemplo el ejercicio, o tomar un antihipertensivo, o bajar el colesterol. El tema de la diabetes tarda más, si el paciente es diabético, ponerlo en una situación ideal para poder empezar con el romosozumab, ¿sí? Así que corregir los factores de riesgo, cuando estén todos corregidos, se puede utilizar. Bien. Y la doctora Belsarena de Uruguay pregunta, ¿Romo no puede dar osteonecrosis de maxilar el romo? Sí, puede, digamos, o sea, puede entre comillas en realidad. El otro día justamente esta pregunta se le hizo a Felicia y ella lo que respondió es que con denosumab en todo el tiempo de la comercialización ha habido muy pocos casos y en realidad por su actividad osteoformadora, el romosozumab debería ser más que despreciable, la osteonecrosis de mandíbula. Tomando denosumab con los casos mencionados, el balance entre prevenir una fractura está francamente a favor de prevenir una fractura. Claro, bien. Bueno, el doctor José Chun de Perú dice, bueno, haciendo referencia a lo que vos decías antes, los efectos cardiovasculares, por supuesto, también bajar de peso. José, bueno, sí, obvio. Pero a obvio. ver, es más fácil, yo creo, no sé, dejar el tabaco que bajar Que de bajar de peso a peso. determinada edad. Mirá lo que te digo. Sí, sí, es un tema. Bien. Ok, bueno, es importante tener en cuenta esto del uso del alendronato, que lo tenemos tan a mano, es tan económico, en el complemento de post-denosumab o post-romo. Sí, La sí, sí. verdad que nosotros hemos tenido muy buen resultado también. Sí, es una droga muy noble. Y tiene Definitivamente. 27 años de uso. Claro, sí, sí, pero estas pacientes que yo te comentaba el año pasado, que había una por lo menos que recuerdo ahora, los marcadores eran a valores normales nuevamente, recibiendo alendronato Sí, post suspensión en pandemia, digamos, ¿no? sí, sí, Así sí. que creo que es un dato más que importante. Así que bueno, quería ver si había alguna otra pregunta más. Por ahora no, todas felicitaciones, muchas gracias, muy buena la charla. Pero por ahora parecería que no hay... Ah, el doctor San Pellegrini dice ricedronato e ibandronato. ¿Es equivalente al endronato? No. No, tenemos, No. tenemos dos drogas que son de larga vida media, que son el ácido zoledrónico, y que es uno, digamos, si llegó al target y decide por el ácido zoledrónico, lo inyecta, y al año, por supuesto, tiene que vigilar la densidad mineral ósea, porque algunos pacientes mantienen o mejoran un poquitito, o pierden. Entonces, al que pierde, habría que darle o retomar el denosumab o dar una segunda Alendronato. infusión que, como ustedes saben, la respuesta al denosumab se mantiene. Y la otra droga de larga vida media es el alendronato. Risedronato e ibandronato tienen una vida media más corta. Si no hubiera manera de que yo no puedo ni soledrónico, ni alendronato, ni puedo mantener el denosumab por largos periodos, o sea, mantener el tratamiento con denosumab, de risedronato e ibandronato tengo que elegir risedronato. ¿Por qué? Porque el ibandronato no está probado que reduzca fractura de cadera. En cambio, el ¿Sí? ricedronato. Bien, y dice, bueno, por otro lado, la doctora Lovecchio dice muchas gracias, muy práctica y didáctica, gracias Elena. Y la doctora, bueno, Belsarena, muchas gracias. La doctora Lucchesi, excelente clase. Bueno, estamos hasta terminando en horario y todo, mirá, Elena, está Pero mira, espectacular. eso es Muy maravilloso. bien, eso es para ponerlo en Claro, porque yo dije, no los quiero agobiar, por Dios, solo quiero mostrarles lo práctico. para ponerle un moñito. Bueno, la verdad que un placer. Gracias, Elena, por tu autorización. Gracias a todos los que se conectaron, que por el momento Ay, contame, ¿cuántos fueron? 65 se conectaron. Muy bien, para un martes, Hiciste un muy buen cálculo, ¿eh? Dijiste que ¿viste? van a conectar 60.
Es que habitualmente se anotan 190 y últimamente entran el 30%, así que era más o menos eso, así que no más. Está perfecto. Un poquito más de un 30 entraron. Así que bueno, gracias a todos los que siempre están presentes. Le avisaremos cuando organicemos otro workshop para un martes y estamos en contacto. Gracias realmente a todos y que tengan muy, muy buena semana. Y Gracias, Elena, nuevamente. muchas gracias por haberme escuchado y muchas gracias por la invitación. Me ha encantado estar con ustedes. Al contrario, gracias a vos, Elena, muchas gracias. Nos vemos, muy buena semana. Que les vaya Gracias muy a bien. todos. Chau, chau.